Buenas tardes, amigas y amigos. Un programa más de diálogos jurídicos. En este momento vamos a retomar lo que tiene que ver con la muerte cruzada. Hemos escuchado que en el ámbito político se está hablando sobre esta posibilidad que es de carácter jurídico, pero que comúnmente se la conoce como muerte cruzada. Para hablar sobre este tema, Angélica Porras y Santiago Machuca Lozano nos acompañan. Todo esto, este sentir viene, ¿por qué? Porque la Asamblea, como todos conocemos, tuvo ya un inconveniente de trámite cuando se apagó la luz en la última sesión de la Asamblea Nacional porque le apelaron la presidencia a la señora Guadalupe Llori. ¿Qué implica esto? Para este día miércoles a las 14 horas ya se ha convocado sesión en el legislativo y ahí se podrá determinar si es que nuevamente se podrá solicitar cambio de orden del día, se apelará otra vez la presidencia de la señora Llori y veremos qué tanta gobernabilidad tiene la señora Llori. En ese evento, en este momento, quisiera que nos expliquen qué posibilidades hay de la llamada muerte cruzada, ¿sí? Pero previo a eso, quiero hacerles ver lo que dijo el presidente de la República al respecto en una entrevista que le hizo el señor Carlos Vera. Esto está recogido por el portal Pichincha Universal. Escuchemos, por favor. Decídase por la muerte cruzada, dele. No, va a haber tiempo para que los ecuatorianos decidan eso en el momento oportuno, porque no nos podemos jugar el futuro del Ecuador en un casino, como quien dice, tira una ficha, anímese ya. No, señor. ¿Usted puede postularse a la reelección? No, Carlos, tenemos que andar con cuidado. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, crear empleo, pensar en la prosperidad de la familia ecuatoriana. Sí. Y para crear empleo se requiere inversión. Sí, y para generar inversión se requiere estabilidad. ¿Y eso que dice? Y para estabilidad hay que tener madurez para tomar decisiones. Ok, pero ¿no es mejor perder 6 meses más en ese objetivo de crear empleo que le han obstaculizado, en vez de completar bien los 3 años que restan, señor presidente? Mire, decídase por la muerte. Aquí pudimos ver que el periodista Carlos Vera le dice, por favor, decídase por la muerte cruzada. Le ruega que cierre el legislativo, porque eso significaría. Con este contexto, por favor, y qué significa la Corte, qué papel también tiene la Corte Constitucional, quiero que nos expliquen, compañeros, qué posibilidades hay de aquello y qué significa esto. Bueno, voy a empezar yo. Saludos a todos. Bueno, la muerte cruzada, como su nombre le indica, significa la posibilidad de mandar a su casa tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional, pero depende de quién toma la iniciativa en primer lugar, y de eso dependerá cómo se desarrolla la muerte cruzada. Pero el resultado final de la muerte cruzada siempre va a ser el llamamiento a elecciones para nuevamente elegir tanto a presidente como a los representantes de la Asamblea Nacional, es decir, a legisladores. Entonces hay dos caminos que puede tomar la muerte cruzada. Yo les voy a hablar del camino que está contemplado en el artículo 130 de la Constitución de la República. ¿Cuál es este camino? El camino que inicia con la búsqueda de la Asamblea Nacional de destituir al presidente de la República. Es decir, por decirlo de alguna manera, quien toma la iniciativa para destituir al otro es la Asamblea Nacional conforme al artículo 130, uno de los caminos que puede tomar la muerte cruzada. La Asamblea Nacional puede destituir al presidente de la República. Y ahí hay dos causales, según dice el artículo 130 de la Constitución. El primero es por arrogarse funciones. Esta arrogación de funciones tiene que tener, para que proceda la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea, un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es decir, aquí entra en juego otro actor, la Corte Constitucional, que va a decir si el presidente se ha arrogado o no se ha arrogado funciones. Por ejemplo, si se ha arrogado funciones al designar a ciertas autoridades cuando es competencia del Consejo de Participación, o si
se ha arrogado funciones que le corresponden solo al legislativo o al judicial. Ese sería un caso de arrogación de funciones. La otra causal es por grave crisis política o conmoción interna. En esta segunda posibilidad, no requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional. Es decir, basta con que la Asamblea señale que hay una grave crisis política o que hay conmoción interna, y en ese caso se habilitaría la vía para iniciar el procedimiento de destitución del presidente de la República. Obviamente se trata de un caso en el que en realidad opera un pequeño juicio político, es decir, el presidente de la República va a la convocatoria que hace la Asamblea Nacional, presenta pruebas de descargo y la Asamblea tiene que decidir si le destituye o no. La primera cuestión aquí que hay que tomar en cuenta es que cuando la Asamblea quiere destituir al presidente de la República, requiere para esta destitución el voto de las 2/3 partes. ¿Qué quiere decir esto? 92 votos, 91.4, pero claro, estamos hablando de personas, entonces estaríamos hablando de 92 votos para destituir al presidente de la República. Obviamente eso se podrá hacer después de que se le haya dado un periodo para que pueda defenderse, es decir, pueda presentar pruebas de descargo, como un juicio político. Después de esto, lo que cabe es que se llame a elecciones tanto para presidente de la República como para la Asamblea. Obviamente, si prospera la destitución del presidente. Si prospera la destitución del presidente, se obtienen los 92 votos, lo que ocurrirá a continuación es que el CNE tiene que, en un plazo de 7 días, convocar para unas nuevas elecciones, tanto de legislativo como del presidente de la República. Y esto precisamente es la consecuencia en ambas situaciones de la muerte cruzada, tanto la que es iniciada por la Asamblea como la que es iniciada por el presidente de la República. Entonces, este sería el primer contexto que me gustaría señalar sobre la muerte cruzada cuando esta la inicia la Asamblea Nacional. Bueno, buenas tardes, Richard, Angélica. El segundo contexto sería la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. Pero previo a esto, yo sí quisiera señalar algún tipo de disconformidad en la doctrina y en la teoría del Estado, por cuanto esta posibilidad de muerte cruzada es una característica propia del sistema de gobierno parlamentario y no del sistema de gobierno presidencialista, y justamente los problemas se dan a la hora de configurar una característica que no es propia de nuestro sistema de gobierno. Ahora bien, el caso que ya hemos planteado está establecido en la Constitución, y aquí la Constitución establece la posibilidad en la que, así como la Asamblea puede destituir al presidente de la República, el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. Y puede disolver la Asamblea Nacional por las mismas causales que señalaba Angélica, añadiéndole una adicional, es decir, puede disolver la Asamblea Nacional porque, a juicio del presidente de la República, la Asamblea se arroga funciones, para lo cual, y solo para esta causal, se necesitará el dictamen de la Corte Constitucional. La otra causal era la grave crisis o conmoción interna, que también está establecida para el caso de la destitución del presidente por parte de la Asamblea y también para la disolución del presidente de la Asamblea. Pero aquí se le añade una característica adicional, que es cuando el presidente considere que la Asamblea Nacional obstaculiza el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, cuando el presidente considere que existe alguna actuación, una omisión por parte de la Asamblea Nacional que lleva justamente a esta obstaculización del Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes me preguntan a mí, mi parecer es que son 3 causales completamente abstractas y completamente disímiles, en las cuales se necesitará determinar cuándo se configura una u otra. Porque si tú me dices obstaculización al plan de desarrollo, puede ser todo o nada.
La grave crisis de conversión interna es todo o nada. Bueno, la rogación de funciones, bueno, tiene alguna situación de mayor concreción. Ahora bien, aquí hay que tomar en consideración algunos elementos que se producen. Primero, que el presidente de la República solo puede hacerla durante los 3 primeros años de las funciones. Es decir, durante los 3 primeros años del ejercicio de sus funciones, solo puede llamar a asamblea, solo puede disolver la asamblea, la Asamblea Nacional. Otra situación es lo que tú ya habías señalado. Invito a un órgano jurisdiccional a que tome una postura política. Es decir, la Corte Constitucional está invitada al baile y la Corte Constitucional es la que tiene que determinar la configuración de la causal. Una tercera situación es que el presidente, una vez que disuelve, durante 6 meses puede tener la posibilidad de emitir decretos ley de urgencia económica con el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ahora ustedes me dirán, sí hay una especie de control porque se va a supeditar la actuación del presidente de la República a lo que diga la Corte Constitucional, pero eso no quita la posibilidad que tiene el presidente de que en 6 meses sea el único encargado de aplicar política legislativa, es decir, emitir leyes en temas económicos, con una Corte Constitucional cuya composición muchas de las veces es incluso hasta desconfiable en el sentido de que los representantes del Ejecutivo tienen una mayoría dentro de la Corte Constitucional. Otro de los factores que hay que considerar es que en 7 días se tienen que llamar elecciones de presidente y asambleístas en el resultado que señalaba Angélica. Pero obviamente hasta que se produzca esta situación, el presidente tiene la facultad para gobernar a través de decretos ley en ámbitos de urgencia económica, con el dictamen de la Corte Constitucional. Esto es lo que operaría de conformidad al 148, que establece las causales y el procedimiento insípido para que el presidente de la República pueda disolver la Asamblea Nacional, y es a lo que estaría tentado por la invitación de este cúmulo de periodistas que en vez de transmitir algún tipo de información objetiva, lo que hacen es echarles porras a la actuación del gobierno. Ahora, ¿por qué creen que el presidente da esa respuesta? ¿A qué se debería? Bueno, y a mí me parece que, a ver, hay que tomar varias cosas en cuenta con relación a la muerte cruzada. En primer lugar, es una institución que tiene cierta influencia del sistema político parlamentario y las mociones de censura que se hacen o los votos de confianza que se hacen en ese sistema político. Es decir, son mecanismos con los que se facilita una salida de un estancamiento por pugna entre funciones, por pugna entre, en este caso, el Poder Ejecutivo en nuestro país y el Poder Legislativo. Entonces, normalmente en el caso del Ecuador, esas pugnas se resolvían mediante golpes de Estado. O sea, golpes de Estado más o menos formales, más o menos que venían de distintos sectores del propio Congreso, de la propia Asamblea Nacional. Entonces, de alguna manera, para viabilizar una salida institucional, se introdujo esta idea de la censura que viene del sistema parlamentario. Entonces, cuando se censura a un primer ministro, cuando cambian las mayorías en el Parlamento, lo que se hace es adelantar elecciones. Es justamente un poco esa es la idea de lo que se pretende introducir acá. Pero nuestro sistema es un sistema presidencial y eso supone que no funciona de la misma manera que en un sistema parlamentario, porque recuerden que en el sistema parlamentario no se vota directamente al que va a ser primer ministro, sino que se vota a los partidos políticos que van a formar mayorías en el Parlamento. Bueno, sea como sea, se tomó de ahí esa idea y lo que busca es dar una salida institucional a estas crisis a las que Ecuador ha estado acostumbrado por mucho tiempo. Quizá los más jóvenes no han visto eso porque
En los años en que gobernó el correísmo, efectivamente eso no se dio. No hubo por parte de la Asamblea y de la Presidencia una contraposición, ya que el partido político del presidente fue siempre mayoritario en la Asamblea. Entonces no hubo esta pugna de poderes. Bien, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Varias. La primera es que todos vuelven a elecciones. Y dadas las condiciones de aceptación del señor Lasso, que bordean entre el 20 y el 30%, los más optimistas le dan máximo un 25% de aceptación de su gestión, estamos hablando de que la posibilidad de su reelección es mínima. Por lo tanto, y la segunda cuestión ahí es que si la tendencia que él representa de este neoliberalismo puro y duro, que está asociado a los grandes intereses de la banca, a las privatizaciones, a la flexibilización laboral, van a ser una opción después de estos 6 meses en que él podría gobernar por decreto, si él es el que llama a la muerte cruzada. Entonces, las probabilidades de que la tendencia que él representa, que es la derecha o el neoliberalismo más clásico, conservador, privatizador, etcétera, vuelva a ganar las elecciones, parecen mucho más pequeñas de las que fueron el momento en que llegó a la presidencia de la República. Con lo cual, la viabilidad de esa postura política, no solamente en Ecuador, sino en toda América del Sur, es un problema. Porque, como ustedes saben, se acercan elecciones en Colombia, se acercan elecciones en Brasil, y tenemos a dos grandes, es posible que la tendencia progresista más bien gane. Entonces, a mí me parece que es súper arriesgado, no solo para Lasso, sino para los intereses que él representa, tanto en el Ecuador como en toda América del Sur, arriesgar a que dentro de 6 meses el último espacio donde se pueda discutir un plan de la derecha neoliberal, bancaria, se vaya por el caño. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que efectivamente él se niega, ¿no? Segundo lugar, ese tema de la muerte cruzada ha sido utilizada como chantaje desde el primer día que el señor Lasso se sentó en el poder. O sea, él dijo, vamos a hacer muerte cruzada, vamos a hacer consulta popular, y no lo hizo. No lo hizo incluso en un momento en el que él tenía alta aceptación por el tema de la vacunación. Entonces, ¿desperdició la oportunidad o no podía hacerlo? Me parece que había muchas condiciones en contra para no hacerlo. En tercer lugar, ir por esa vía, vamos a suponer que el presidente es el que destituye la asamblea, supone 6 meses de ejercicio del poder mediante decreto ley. O sea, ¿cuán parecido es esto? Más aún cuando hay una corte constitucional que no ha demostrado en ningún momento, ni la anterior ni la actual, pero en la actual, bueno, con los 3 nuevos no sabemos cómo va a actuar, pero parece, es una hipótesis nada más, que no va a mostrar ninguna independencia del poder ejecutivo. Y si esta corte constitucional, al igual que la anterior, no demuestra esa independencia, lo que estamos es sellando una restricción de la democracia, porque ya la decisión no está en 137 representantes, pésimos representantes, malos, los peores que ha tenido el país, pero elegidos por el pueblo. Entonces, resulta que ahora las decisiones sobre las leyes no las van a tomar esa pésima asamblea que tenemos, que mal que bien está elegida por el pueblo, sino 9 señores y señoras que están sentados en la Corte Constitucional, que nadie les eligió, que les eligieron otros 4 señores que son de una comisión que no tienen nada que justifique su origen en la democracia. Es decir, gobernar 6 meses de esa manera es simplemente aceptar que es imposible la democracia en su real forma o en su forma como hemos estado acostumbrados, por lo menos como es la democracia liberal en el Ecuador. Y eso me parece que en términos de quién es Ecuador, podría significar una deslegitimación total del gobierno, sin dejar de mencionar que hay que ver si la Corte Constitucional se va a prestar para algo así, porque hay ahí
profesionales jóvenes que seguramente querrán mantener su carrera política o su carrera jurídica, como quiera que se le quiera llamar, y que no estarán dispuestos muy seguramente, pero que así sea al menos de algunos, a avalar, sustituir a un Congreso, cuando lo correcto es que ese Congreso, aunque sea con malos representantes, sea quien decida sobre las leyes. Entonces, por todas estas razones me parece a mí que Lasso se la está pensando. Sin embargo, a mí me parece que podría llegar allí. Yo todavía me voy por el lado de que es la peor opción para el gobierno de derecha, porque no es solamente Lasso el que está gobernando, es un sector de la derecha que desde hace mucho tiempo busca el poder. Eso me gustaría señalar en ese punto. Bueno, en este caso yo consideraría que habrían algunos factores que podrían hacer que el presidente aún se las esté pensando. Y el primer factor es el margen de maniobra, es decir, el margen de maniobra que le permitan todavía dos partidos políticos de izquierda. Un presidente de la derecha más no liberal, de la derecha más conservador y recalcitrante, está asentado sobre la base y la confiabilidad, claro, también sobre las prebendas carísimas que le deben salir de parte de dos partidos políticos que le dan la mayoría, que es la izquierda democrática y Pachacuti. Bajo esas consideraciones, aún creo que él tiene algún margen de maniobra y que el apetito voraz de Pachacuti y de la izquierda democrática se va a seguir incrementando en estos días hasta ver si es que el presidente puede satisfacerlo o si es que cree prudente seguir satisfaciendo. Primer margen de maniobra que esperaría a que él cuente todavía con esa mayoría, cara, pero mayoría al fin y al cabo. Segunda situación, hay la valoración también del tema de prácticamente el entierro político de Creo y del propio presidente de la República. Es decir, que después de él en elecciones no creo que sueñe poderse reelegir, peor aún con una mayoría de asambleístas, lo cual también eso le va a obligar a canalizar esta situación. Y segunda, lo que tú habías manifestado, Angélica, perdón, tercera, el hecho de que se está pensando si es que de alguna otra manera la Corte Constitucional le podría dar o no la mayoría que necesita para emitir sus proyectos de decretos ley de urgencia económica. Entonces, bajo estas consideraciones, sí debe tener algún tipo, si bien la Corte Constitucional no ha mostrado independencia frente al poder, sobre todo al poder ejecutivo, ha sido una alfombra en muchos de los casos, pero debe haber situaciones que aún no están consolidadas y constitucionalistas jóvenes no creo que quieran sepultarse académica y políticamente en sus aspiraciones y en su imagen frente a legitimar en 6 meses toda la plataforma de la derecha más recalcitrante que quiere avanzar en este país, privatizaciones y un sinnúmero de situaciones. Yo creo que es el último recurso que le queda, sobre todo si es que hay una modificación parlamentaria interesante dentro de la Asamblea que no se ha producido. Hoy Pachacuti se reúne a puerta cerrada, prácticamente dos Pachacutis, un Pachacuti completamente traidor de sus principios, neoliberal, conservador, vendido, y un Pachacuti que ha sido coherente en algo, coherente pero inoperante, porque no ha sabido ejercer oposición y tomar el control de Pachacuti, y eso sí hay que decir. Coherente en un cierto punto, pero que no ha hecho nada. Veamos cómo suceden las cosas. La izquierda democrática está jugando números. Esperemos a ver qué sucede en las próximas horas. Efectivamente, veremos qué sucede en la sesión convocada para el miércoles a las 14 horas. Si el principio del fin es que salga de la presidencia y sea evaluado también el Consejo de Administración Legislativa, o algunos llaman, se declare el incumplimiento de funciones y se cambien las autoridades para verificar si efectivamente se puede ir al siguiente paso o qué deparará el futuro en la política ecuatoriana. Les agradezco mucho en esta oportunidad. Buenas noches.